Saludamos la presencia la mañana de hoy de la asambleísta Verónica Arias, la doctora Verónica Arias, asambleísta por la provincia de Loja. Mi estimada doctora, hay algunos temitas que abarcar con usted. En primer lugar, vamos con el tema de la vía Loja-Catamayo a 4 carriles, pero no sé qué es lo que va a pasar cuando hubo una asamblea regional, Loja, Zamora y El Oro, que también reclaman la construcción para el paso de estas tractomulas por algún sector y no destruya la vialidad de las 3 provincias. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Luis, muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo a quienes siguen la señal de radio satelital. Yo creo que, y lo he manifestado también en este espacio, que la ampliación de la vía Loja-Catamayo es fundamental, no solamente para el desarrollo de Loja, sino también fundamental para el desarrollo de la región sur del Ecuador. Es una vía que tiene una enorme circulación, un gran flujo de vehículos, alrededor de 8.500 vehículos diariamente pasan por la vía Loja-Catamayo en ambos sentidos, y eso significa que es una vía que ya no cumple en este momento los requerimientos para esa gran cantidad de usuarios, ese gran número de vehículos que circulan diariamente por esta vía. Lo que necesita Loja es contar con una vía que preste condiciones tanto de seguridad como también de rapidez. Una vía de 3 carriles jamás va a cumplir estas condiciones. Necesitamos que los usuarios puedan tener la seguridad de que al pasar por esta vía no van a ser víctimas de accidentes, de siniestros que puedan incluso cobrar la vida de los ciudadanos. Por ello nosotros de manera radical hemos señalado que no vamos a aceptar una vía de 3 carriles, que Loja necesita una vía, la vía Loja-Catamayo tiene que ser ampliada a 4 carriles. Es lamentable como ciertas autoridades de Loja, en lugar de alzar la voz y de exigir con vehemencia, con firmeza este asunto, como son parte de ciertas alianzas de índole político, han preferido guardar silencio. Otras han preferido decir de manera tibia o ambigua que Loja sí necesita una ampliación. Es el caso, pero no una vía de 4 carriles, como es el caso del prefecto Rafael Dávila, que decía 3 es mejor que 2. Acepten nomás una vía de 3 porque 3 es mejor que 2. No, señor, nosotros no vamos a aceptar una vía de 3 carriles, nosotros necesitamos una vía de 4 carriles, tal como otras provincias han tenido la posibilidad y la oportunidad de tenerlas. Si visitamos la costa de nuestro país o la Sierra Central, la Sierra Norte, vemos autopistas de 6, de 8 carriles, y lo que nosotros estamos exigiendo es una ampliación a 4 carriles justamente por la necesidad que ya tiene esta provincia de Loja y la región sur de que esta vía tan importante, de que esta arteria vial fundamental para nuestro desarrollo tenga 2 carriles adicionales en virtud de la gran cantidad de vehículos que circulan por esta vía. Ahora, lo que llama la atención también, estimado Luis, es cómo en la última visita del ministro de Transporte y Obras Públicas a nuestra ciudad se convirtió en el escenario perfecto para crear un circo politiquero. Ahí escuchamos, por ejemplo, al señor Guerrero, César Guerrero, cómo tenía todo listo, todo preparado, discurso en mano, se sentó en la última fila, las cámaras listas, los micrófonos de ciertos medios de comunicación listos para la cantidad de insultos. ¿Todo fue preparado? Por supuesto que todo fue preparado. La visita del ministro a nuestra ciudad fue el escenario perfecto para crear todo este circo, con el objetivo de crear ya y de lanzar ciertos candidatos, de crear ciertos perfiles para las próximas elecciones generales que se van a realizar el próximo año. Recordar a Luis que a finales de este año ya se inscriben candidaturas tanto para presidente de la República como para asambleístas provinciales y nacionales, de tal forma que
muchos aprovecharon esta oportunidad para crear líderes de papel también. Ciertos medios de comunicación se prestaron para eso, no voy a generalizar ni caer en generalizaciones, sino ciertos medios de comunicación se prestaron para crear líderes de papel, de que como haciéndole creer a la gente que el que más grita, que el que más insulta es el que va a lograr algo por Loja. Lo que necesitamos es, como lo hemos venido haciendo en otros temas, juntar el apoyo ciudadano, sumar fuerzas para poder lograr que ese tipo de proyectos se concreten. Pero vimos en esta sesión cómo Loja no les importó, no les importa la carretera Loja-Catamayo. Lo que menos les importa es Loja. Lo que les importa es aprovecharse de este tipo de temas para crear una plataforma electoral. Y además la actuación también del prefecto fue lamentable, como no logró pedir de una manera firme, en representación de la provincia de Loja, él como autoridad de esta provincia también, pedir con firmeza al ministro Gabriel Martínez la ampliación a 4 carriles. Vemos cómo esas tibiezas son parte de esas alianzas políticas, de esas coaliciones políticas que se armaron para apoyar al gobierno nacional, y eso significa que no tienen pues la libertad de decidir ni de actuar frontalmente en favor de los ciudadanos. Es lamentable cómo estas alianzas políticas lo único que han hecho es irse en contra de los ciudadanos, porque en el caso de la carretera Loja-Catamayo era la oportunidad de que todas las autoridades nos juntemos, autoridades y ciudadanía, para poder luchar y para poder lograr que se pueda concretar este objetivo tan importante para nuestra provincia. Asambleísta, ¿qué va a pasar ahora con la vía Loja-Catamayo a 4 carriles? Salieron memes luego de la intervención del ingeniero César Guerrero que Loja con ese comportamiento no va a conseguir absolutamente nada, que no se va a conseguir ni de 2, ni de 3, ni de 4 carriles. ¿Qué va a pasar también con la postura del prefecto de Zamora, que pide que se construya buenas vías para que puedan pasar esas tractomulas en las 3 provincias? Bueno, yo creo que ya lo anuncié también a través de un video en mis redes sociales, no se va a concretar la ampliación de la vía Loja-Catamayo. Escuchamos con sorpresa cómo el ministro de Transporte decía que en febrero del próximo año, en febrero de 2021, recién se va a llamar a licitación. Y lo que es más, para derogar el decreto, primero creo que es en abril todavía que se lo deroga. En abril de este año. ¿No es cuestión de que el presidente tenga buena voluntad y lo derogue? Vea, si es que hubiera la voluntad política de realizar la ampliación de esta vía, el decreto se lo hubiera derogado o se lo hubiera modificado de manera inmediata. Porque se supone que el gabinete es un equipo, es un conjunto que, digamos, que trabaja de manera interconectada, de manera relacionada, que pues el ministro le presente esta alerta al presidente de la República de que aquí en Loja estamos pidiendo una ampliación a 4 carriles y que el decreto ejecutivo 892 que el presidente firmó señala que solamente la ampliación debe darse a 3 carriles. Si es que se lo hubiera trasladado al presidente de la República esta alerta y esta aspiración que tenemos los lojanos, que además es en justicia y en derecho lo que estamos planteando, y ese decreto ejecutivo ya se lo hubiera modificado o se lo hubiera derogado. Pero el ministro de Transporte dice en abril recién vamos a ver qué hacemos con el decreto ejecutivo que señala que tiene que ser ampliada a 3 carriles. Y peor aún, el hecho de que diga que en febrero del próximo año, ya en las postrimerías del gobierno, se quiera llamar a licitación. Es decir, no se hacía la vía. Justo en plena campaña electoral. En febrero del próximo año es la campaña electoral de las elecciones generales y dicen que justo en febrero van a llamar a licitación cuando en mayo del próximo año ya termina el gobierno. Entonces, es una tomadura de pelo, una burla lo que están haciendo, y también esto pasa por el hecho de que ciertas autoridades guardaron silencio, de que otras autoridades se dedicaron a hacer plataforma política con este tema y no hubo una verdadera lucha y una verdadera decisión
de ciertas autoridades de unirse justamente a esta cruzada de toda la provincia de Loja que estaba exigiendo que esta vía sea ampliada a 4 carriles. Ahora, respecto de lo que ha manifestado el prefecto de Zamora, obviamente todas las provincias están en su derecho de pedir mejores vías, ¿no? El asunto es que lo que necesitamos es que la vía Loja-Catamayo sea ampliada primeramente, porque es por esta vía por donde están pasando o por donde luego pasarán con mayor frecuencia vehículos de carga pesada transportando los minerales que salen desde el oriente. Porque si no, lo que harán es hacer un bypass y decir, bueno, no les vamos a hacer la ampliación de la vía Loja-Catamayo y vamos a enviar los minerales por Cuenca, pasarán por Cuenca y luego se irán al puerto de Guayaquil. O sea, la opción que tenemos, y justamente eso es la lucha de evitar que nos hagan un bypass y que Loja nuevamente se quede excluida, se quede relegada, se quede aislada por este asunto también, que pasa por una visión geopolítica de querer a Loja aislarla y que los minerales puedan pasar de Zamora por Cuenca y luego ir al puerto de Guayaquil. Para nosotros es fundamental el paso de esos minerales por la vía Loja-Catamayo, porque además eso genera movimiento económico, eso dinamiza la economía de nuestra provincia, de la región sur del Ecuador, y sería lamentable que a Loja le quieran postergar de esa manera. ¿De qué manera? Por eso es lo que estamos luchando, doctora, por la ampliación de esta vía, que es, digamos, la arteria, una de las arterias fundamentales que tiene la región sur del Ecuador. Doctora, le pregunto, ¿de qué manera reactiva o activa el comercio en la provincia? Porque yo le preguntaba a Bionay Bravo Fernández de Chaguarpamba, que tiene una cafetería, y dice que ni siquiera regresan a ver la cafetería que ellos tienen, que pasan de largo, que ni siquiera descansan allí un rato. Bueno, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, pero no podemos voltear la mirada a otro lado diciendo entonces que se vayan nomás por otro lado, porque no reactiva la economía, porque no paran en una determinada cafetería. Siempre se va a reactivar la economía en todo sentido, no solamente en el tema gastronómico, sino también hotelero, gasolineras, otros emprendimientos, negocios pequeños, grandes que existan al paso, que siempre se van a ver beneficiados por el paso de vehículos. No podemos decir entonces que se vayan nomás por otro lado porque no han parado en mi cafetería a descansar los camiones que pasan por la vía. Es evidente que cuando hay mayor movimiento vehicular, siempre va a haber una dinamización de la economía, un mayor movimiento económico, sin lugar a dudas. Pero lo que nosotros estamos tratando de evidenciar es cómo la falta de unidad de ciertas autoridades que utilizaron solamente ese tema como una plataforma política desembocó en esto, ¿no? Que el ministro a la final termine diciendo que bueno, que en febrero del próximo año ya pues tratarán de llamar a licitación a ver si es que se realiza la ampliación de esta vía a 4 carriles, cosa que yo considero que no se va a terminar realizando, porque en febrero del próximo año ya el gobierno estará a pocos meses de culminar su gestión y evidentemente pues este es un proyecto tan grande, tan importante, que difícilmente lo vayan a dejar listo este gobierno. Doctora, vamos a cambiar de tema. Realmente difícil esta burla y tomadura de pelo para la provincia. Y otro tema también que casi en el mismo sentido. El Teatro Nacional Manuel Benjamín Carrión. Usted fue aquí en esta radio y en otros medios, usted denunciaba de que cuando se iba a realizar el Festival de Artes Vivas, que no había director o productor hasta ya poquísimos días que se inicie ya el festival. Les recortaron el presupuesto, le quitaron la autonomía al Teatro Manuel Benjamín Carrión. Usted fue la promotora para que se haga esta ley del Festival Internacional de Artes Vivas. Y usted fue la mentora también de llamar al ministro por esto y mucho más a la Asamblea Nacional, pero ya salió el asambleísta Rubén Bustamante a decir que él, con el apoyo de 100 asambleístas presentes, sacó una resolución de llamar al ministro
al seno de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, doctora. A ver, para empezar en orden y poniendo en antecedente ese tema, el cierre del Teatro Benjamín Carrión no es un hecho aislado. Lamentablemente se han venido dando otros golpes al avance cultural de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Usted bien recordaba, Luis, cómo las voces representantes del centralismo quisieron arrebatarnos el festival, señalando que cómo se va a realizar en Loja un festival internacional de cultura, un festival internacional de artes vivas, que ese festival tiene que ser itinerante y que se tiene que cambiar de sede. Yo presenté efectivamente una ley para institucionalizar este festival y garantizar que la sede permanente sea en nuestra ciudad. Esta ley, gracias al apoyo de los legisladores, fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional en diciembre del año 2018 y con ello Loja tiene garantizada la sede del Festival de Artes Vivas. Como a Loja no le pudieron quitar la sede del festival, luego se dieron otros golpes. Le quitaron los recursos al festival. En 2017 el Festival de Artes Vivas tuvo un presupuesto de $3 millones. En 2018 fue alrededor de $2.600.000 y el año anterior más o menos el presupuesto fue de $1,5 millones, es decir, una reducción drástica de recursos al Festival de Artes Vivas. Posteriormente a ello se quitó la autonomía al Teatro Benjamín Carrión en el año 2019 a través de un acuerdo ministerial, el DM 2019-033, se le arrebata la autonomía al Teatro Benjamín Carrión. Los procesos administrativos y financieros del teatro pasan a el Ministerio de Cultura, a la planta central de ese ministerio que tiene sede en la ciudad capital, en la ciudad de Quito, y funcionarios del teatro fueron despedidos. Es lamentable cómo el ministro Velasco decía en su cuenta de Twitter que no se le ha quitado nada al Teatro Benjamín Carrión la autonomía, que solamente los procesos administrativos y financieros pasaron a la planta central del Ministerio de Cultura que tienen sede en Quito. Yo le preguntaba, le hacía esa pregunta abierta en el Pleno de la Asamblea al ministro Velasco, que si eso no es quitar autonomía, entonces ¿qué es? Pues, si es que se tuvo que despedir funcionarios, si es que procesos administrativos y financieros ya no se manejan aquí en la ciudad de Loja en el teatro y pasaron a la ciudad capital, entonces sí se le quitó autonomía al Teatro Benjamín Carrión. Pues. El ministro decía que eso no es quitar autonomía. Parece que no le han explicado, no le han contado exactamente de qué se trata la autonomía por la que estamos peleando, por la que estamos buscando para el Teatro Benjamín Carrión. Y como cuarto golpe, se cierra el teatro, se suspende la programación del Teatro Benjamín Carrión. Aquí Loja vio con mucha tristeza, con indignación, como una obra monumental que por supuesto está llamada a convertirse en un referente, en un teatro, en un escenario cultural referente de Sudamérica, cerró sus puertas. Y como que fuera así nomás, el ministro la semana anterior, el martes anterior, en un comunicado del ministro de Cultura, dice, ya lo vamos a abrir al teatro. No ha pasado nada. Yo creo que la reapertura de este teatro se dio por la presión que con firmeza ejerció la ciudadanía de Loja. Aquí hubo un sentimiento de indignación, de tristeza, pero a la vez de unidad y de poder luchar de manera conjunta, de manera firme para lograr que ese teatro se vuelva a abrir. Pero no es cuestión de decir, bueno, voy a cerrar un teatro, el Teatro Benjamín Carrión, y luego lo vuelvo a abrir como que no ha pasado nada. Tienen que el ministro Velasco rendir cuentas a la Asamblea Nacional, dar cuentas de esta decisión, porque el tiempo que estuvo cerrado el teatro, se cancelaron presentaciones de grupos que ya estaban pues agendados para presentarse en el teatro. Entonces, se golpea no solamente a la cultura, también se burló a Loja
Y además se golpeó al Festival de Artes Vivas, porque recordemos que el Teatro Benjamín Carrión es el principal escenario que tiene el Festival de Artes Vivas, y a ese principal escenario que tiene el festival lo cierran y lo vuelven a abrir sin ninguna explicación. Eso por supuesto que va a desprestigiar al festival. Entonces, a pesar de que el teatro ya fue reabierto, el ministro tiene que rendir cuentas en la Asamblea. Yo planteé un proyecto de resolución al Pleno de la Asamblea Nacional para que el ministro comparezca en el Parlamento e informe a los lojanos. Primero, ¿qué acciones ha tomado él como ministro para poder garantizar el uso efectivo del Teatro Benjamín Carrión? ¿Qué acciones ha tomado para poder garantizar el mantenimiento y funcionamiento del teatro? Como segundo punto que fue aprobado por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, es que, ¿por qué? Que responde el ministro, ¿por qué hasta la fecha, cuando ya han pasado casi 3 años de gobierno, no se le ha dado un modelo de gestión al Teatro Benjamín Carrión? En el informe de la Contraloría, que fue motivo del cierre, y quiero aquí hacer un paréntesis, el teatro se lo cerró por una recomendación que la Contraloría hacía en un examen especial que realizaron al Teatro Benjamín Carrión, por la pésima gestión administrativa del Ministerio de Cultura. Y en este examen especial se mostraba cómo la falta de un modelo de gestión hacía, por ejemplo, que no se tenga, por ejemplo, una tarifa exacta de cuánto se cobra a un grupo por una presentación. Decían que ellos cobran de acuerdo a tarifas referenciales de los precios que cobran otros teatros a nivel nacional. Por ejemplo, se recibían computadoras como canje, laptops como canje, o se recibía como canje por el uso de las instalaciones del teatro, o se recibían, por ejemplo, también donaciones o canjes, por ejemplo, de mantenimiento y limpieza del Teatro Benjamín Carrión. O sea, no hay un modelo de gestión del teatro. Entonces, ese es otro de los puntos también por el que se lo llamó al ministro. Y tercero, la solicitud de que sea derogado este acuerdo ministerial para que se le devuelva la autonomía al Teatro Benjamín Carrión y sea manejado directamente desde Loja. Esos son los puntos que se le planteó en la resolución que yo puse a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y que fue aprobado de manera unánime. Ahora, respecto de su pregunta, el asambleísta Rubén Bustamante, él solicitaba que se incluya en esta resolución también la comparecencia del director general del CERCOP, del director general del Servicio de Contratación de Obras Públicas, para que pues se pueda además dar cuentas en la Asamblea Nacional de los temas relacionados con la construcción del teatro y la entrega de este teatro, de toda la infraestructura, al Ministerio de Cultura. Yo pues accedí que en el proyecto de resolución que yo planteé se incorpore este punto que planteó el asambleísta Bustamante. Ahora, también hay que recordarles, y esto fue motivo también de conversaciones dentro del Pleno de la Asamblea, que decían, ¿cómo el asambleísta Bustamante dice que hay que llamarlo al ministro a comparecer por los temas del Teatro Benjamín Carrión, si justo la semana anterior el asambleísta Rubén Bustamante se abstuvo de votar por la censura del exministro de Cultura Raúl Pérez Torres, y fue justo este ministro el que le quitó la autonomía al Teatro Benjamín Carrión? Así fue. Entonces, ahí se evidencian las contradicciones de los legisladores, que vienen aquí a decir, es que estamos luchando por el teatro, cuando fue justo el asambleísta Rubén Bustamante quien se abstuvo por la censura del ministro que le quitó la autonomía al Teatro Benjamín Carrión. Y no dijo nada Rubén Bustamante que hay que llamarlo, no sé a qué autoridad, para que explique las deudas, que ese teatro está terminado, pero quedó sumamente endeudado. Por supuesto, y eso también se tiene que dar explicaciones,
Porque no es cuestión de pasarse quejando de lo que hizo o de lo que dejó de hacer el gobierno anterior, pues. Para eso tenemos autoridades que son las que en este caso tienen que dar cuentas también de esos temas, porque se tienen que honrar deudas, se tienen que pagar las deudas pendientes con contratistas, subcontratistas, proveedores que han invertido miles de dólares en el teatro y que hasta la fecha no les han pagado. Pero no es cuestión de pasarse quejando de lo que dejó de hacer el gobierno anterior. Entonces, si fuera así, pues seguirían varios periodos de gobierno, distintos gobiernos, y todos se pasarían quejando de lo que dejó de hacer el expresidente Correa, pues. Para eso tenemos ahora autoridades, tenemos un gobierno, un gabinete ministerial que tiene que dar soluciones a los problemas que existen en el país. Y uno de los problemas que existen es la falta de pago a proveedores, a contratistas y a subcontratistas que han invertido miles de dólares de recursos suyos en la construcción de este importante teatro. De eso también vamos a hablar en la comparecencia, por supuesto, pero sin que esto se convierta en un espacio para hacer escándalo, como ciertos legisladores están acostumbrados. De manera documentada, de manera argumentada, vamos a realizar esta comparecencia y estamos a la espera de que el presidente de la Comisión de Educación nos convoque tanto al ministro de Cultura como a mi persona para realizar esta comparecencia en la Comisión de Educación, tal como lo señala la resolución que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, y poder escuchar cuáles son las respuestas del ministro respecto de todas esas interrogantes. ¿Por qué no se le ha devuelto la autonomía al teatro? ¿Por qué el teatro no tiene un modelo de gestión? Los temas del pago con proveedores. ¿Por qué al teatro se lo cerró, se lo volvió a abrir? Porque a la final terminan desdiciéndose las mismas autoridades. El ministro Velasco decía: yo lo tuve que cerrar al teatro porque la Contraloría así lo dispuso, y las recomendaciones que están establecidas en los exámenes de la Contraloría son de obligatorio cumplimiento. Y resulta que el mismo ministro Velasco en un comunicado decía: ya hablé con el Contralor General del Estado y el Contralor dispuso que se abra el teatro. Cuando el día anterior el ministro decía: es que la Contraloría me prohíbe abrirlo al teatro porque hay una recomendación que dice que el teatro tiene que ser cerrado. Y resulta que el siguiente día dice que el Contralor ya ha dado la orden de que se abra. Entonces, todas esas cosas tienen que transparentarse. Justamente para esto son esos llamados a los ministros de Estado. Lo que llama la atención es que el ministro Velasco, en su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje totalmente desafortunado, totalmente impertinente, diciendo que esto ya se está convirtiendo en un asunto de utilizar por poco su imagen. Los ministros de Estado, y parece que el ministro Velasco no ha revisado la Constitución, no ha revisado la Ley de la Función Legislativa. Los ministros de Estado están obligados a rendir cuentas las veces que sean necesarias en la Asamblea Nacional. Y así como al ministro Velasco se lo ha llamado a la Asamblea, también he solicitado el llamado del ministro de Transporte y de Obras Públicas para el caso de la vía Loja-Catamayo, porque tiene que también dar respuesta a la ciudadanía de Loja. Pero los ministros tienen la obligación de comparecer las veces que sean necesarias a la Asamblea. Pero no pueden ponerse bravos porque uno se los llama a que comparezcan y a que rindan cuentas, no a mí como legisladora, sino al pueblo de Loja, respecto de una burla que se hizo, porque se están burlando de Loja, diciendo: bueno, vamos a cerrar el teatro, lo cierran, suspenden la programación y luego lo abren como que y piden que nos quedemos callados como que no ha pasado nada. Las cosas no funcionan así, y en este sentido, pues yo siempre públicamente agradezco el apoyo de los legisladores que dieron el apoyo de manera unánime para que él pueda comparecer esta semana en la Asamblea Nacional. Doctora, conversando de todo un poco, ¿cuál cree usted que va a ser el destino? Acá se habla, comentarios que dicen: no tiene los votos la Asamblea para destituirla a Diana Tamay, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Parece que se unen los socialcristianos, Madera de Guerrero con Revolución Ciudadana para no tener los 91 votos. Vea,
hay voces dentro de la Asamblea, dentro del Pleno, representantes de distintas bancadas políticas que señalan que no votarán a favor del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Claro, eso me extraña porque hay algunos que dicen no tiene el perfil para ser para ser presidenta del Consejo Nacional Electoral. No da pie con bola hasta el momento, le quedó muy grande el puesto. Entonces, ¿quién apoya eso? Bueno, que le quede grande el puesto, lo que están diciendo, digamos, tienen que documentarlo. No es cuestión de seguir un juicio político porque no les gustó la forma de ser de una autoridad, pues no se trata de eso. Los juicios políticos también son procesos que están reglados, pues, y tienen que presentar las pruebas quienes proponen un juicio político. Mostrar los argumentos de por qué están iniciando un juicio político a una autoridad. Lo que se comenta dentro de la Asamblea respecto de este juicio político es que hay un trasfondo político de este juicio en contra de Diana Tamain, de que un movimiento político, que el movimiento creo quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral. Y eso es gravísimo, porque el CNE es una institución que está llamada a garantizar y a respetar la voluntad popular en las urnas, en las diferentes llamadas a elecciones que se realizan. El CNE tiene la tarea delicadísima de respetar lo que el pueblo decide en las urnas. Y no puede ser posible que una organización política, el movimiento creo, quiera tomarse el Consejo Nacional Electoral. Un compañero asambleísta me decía, el vicepresidente de la Asamblea, el vicepresidente del CNE, el señor Pita, apoya al movimiento Creo. Entonces, hay un objetivo político a cumplirse con este juicio en contra de Diana Tamain, pero lo que también pues es necesario señalar es que la semana anterior la presidenta del CNE presentó sus documentos y sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y causó alarma lo que ella presentó dentro de la Comisión de Fiscalización cuando señalaba que la asambleísta Yanine Cruz, que es la proponente de este juicio político, habría copiado, habría plagiado el juicio político a Diana Tamain del juicio político de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Incluso habría copiado las fechas y datos que corresponden al juicio político de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana en el texto del juicio político de Diana Tamain. Es una acusación muy grave, porque eso evidenciaría que no es un juicio que está verdaderamente argumentado, si es que se hace copy-paste, copia y pega de un juicio político a otro, pues. Es gravísimo lo que manifestaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y pues… y en otro documento no le habían cambiado la fecha, iba a la misma fecha de aquel entonces. Así es. Fechas que correspondían al juicio político, al cura Tuárez y a los otros vocales del Consejo de Participación Ciudadana, los habían copiado en el juicio político de Diana Tamain. Eso se manifestaba dentro de la comisión, se mostró dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de cómo la asambleísta Yanine Cruz, que es la interpelante, la proponente del juicio político en contra de la presidenta del CNE, ha copiado del juicio político de los vocales del Consejo de Participación el texto del juicio político en contra de la presidenta del CNE, la ingeniera Tamain. De comprobarse eso, ¿qué puede pasarle a la licenciada Yanine Cruz? Bueno, esas acciones tendrá que tomar quien preside este organismo, pero dentro de la Asamblea, en el ámbito del juicio político, eso pues dejaría sin sustento al mismo. Por eso ya hay varias voces dentro de la Asamblea que dicen que en el Pleno no habría los votos para la censura y destitución de Diana Tamain. De hecho, el vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, decía
que de pasar el juicio político al Pleno de la Asamblea no habría los votos, porque además, a su criterio, este juicio político debía ser planteado en contra de todos los vocales del Consejo Nacional Electoral por ser un órgano colegiado, no solamente en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y así también otros legisladores que señalan que, si bien es cierto, la Comisión de Fiscalización podría realizar un informe favorable para que ese juicio político baje al Pleno, pero sería en el Pleno de la Asamblea donde no habrían los 91 votos que se necesitan para la censura y destitución de esta autoridad. Doctora, se me quedan 3 temas de vital importancia y muy graves. El contrabando del maíz y cebolla, que dicen los agricultores que aquí en Loja y en el país el contrabando tiene el apoyo oficial, porque se han ido a la Asamblea, denunciaron y no ha pasado absolutamente nada. Cambian a los agentes de la aduana y todo sigue igual. El otro tema es que la Zonal 6 de turismo absorbería a nuestra Zonal 7 de turismo aquí en Loja. Y quería hablar la ley de emprendimientos, mi estimada asambleísta. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando usted me invite. ¿El otro lunes? El otro lunes podría ser, yo encantada. A la misma hora. Por supuesto. ¿Nos puede ayudar con la ley de emprendimiento? Con gusto. Doctora. Yo se la paso. Es una ley importantísima que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea y que da herramientas y estímulos para quienes desean iniciar un emprendimiento en nuestro país. La espero la próxima semana, 7:45. Gracias. ¿Algún mensaje a los lojanos? Bueno, yo agradecerles siempre por el respaldo, por el apoyo permanente en los temas que he venido trabajando en representación de la provincia de Loja en la Asamblea. Siempre he tenido el apoyo de los ciudadanos, el apoyo del pueblo, que a través de diferentes expresiones, a través de diferentes medios, en redes sociales, por mensajes, he recibido el respaldo a las iniciativas que he venido presentando dentro de la Asamblea Nacional y que por supuesto siempre las hago con el ánimo de poder defender y de representar de la mejor manera a mi provincia de Loja en la Asamblea Nacional. Gracias a la presencia a través de satelital 100.9 FM de nuestra asambleísta por la provincia de Loja, la doctora Verónica Arias. Con ella, la próxima semana, 7:45. Gracias. Buenos días. Hemos presentado Buenos Días con Lucho Lima Ceballos. Las noticias como tienen que ser. Ponemos los comerciales, te juro que nos sacan del aire. Así que hazte loco y espera un poco, Raimi Salón de Recepciones. La mejor atención con cordialidad para todo evento social. 15 años, bautizos, matrimonios, grados, baby showers, cenas, seminarios y mucho más. Simplemente hacemos de tu evento un sueño. Solo aquí en Raimi Salón de Recepciones. Ubícanos en 18 de noviembre y Mercadillo Esquina. Reservaciones, contáctanos al 257-0646 o al 099-3042-779. Raimi Salón de Recepciones. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Soy el Capitán Barbosa. ¿Capitán Barbosa? Sí, soy el rey de los mares. Y les vengo a informar que en Loja me voy a quedar. Sí, ya está aquí en Loja, Capitán Barbosa Marisquería, con lo mejor en marisco, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 12 horas de medianoche, encebollado, ceviche, sopa marinera, cangrejo.